Ahora vamos a ver el tema de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión o activos corrientes mantenidos para la venta. Entonces, ¿esto dónde está? En el renglón 42 de la declaración de renta. Bueno, entonces, en este tema de la propiedad, planta y equipo, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, eh, es donde mayores diferencias se me pueden presentar entre lo contable y lo fiscal. ¿Qué podemos tener diferencias? Podemos tener diferencias en el costo del activo, porque contablemente puedo tener valorizaciones por medición al valor razonable, puede tener deterioro de activos, desmantelamiento, activos con saldo fiscal que no fueron incluidos contablemente al momento de del momento de la adopción, puede ser porque ya no tenían, pues ya consideraba la empresa pues que ese activo no, pues ya no estaba obsoleto, pero fiscalmente tenía saldo. Entonces puedo tener por ese tipo de situaciones diferencias en los costos de los activos. Igualmente, puedo tener diferencias por beneficios fiscales. Te recuerde que hasta antes del 2017 yo tenía derecho al descuento de 2 puntos del IVA, pero para efectos fiscales. Entonces, puede ser que contablemente estos puntos del IVA esté contabilizado como mayor valor del activo y fiscalmente se fue como un descuento tributario. Si se utilizó la deducción de activos fijos reales productivos, el IVA de 2017 a 2018 era una deducción especial, ¿sí? Entonces, que aplicó para 2017 y 2018. Entonces, pueda que tenga, por esos beneficios fiscales, tenga diferencias. En activos deducidos por inversiones en ciencia y tecnología, puede que tenga diferencias. Y activos de menor cuantía. Entonces, por esas razones pueden haber diferencias. ¿Por qué más pueden haber diferencias? Activos adquiridos antes del 1 de enero de 2017. Entonces, pueden haber por vidas útiles, por métodos de depreciación diferentes, por valor residual. Lo mismo con los adquiridos a partir del 1 de enero de 2017. Lo mismo por vidas útiles, métodos de depreciación, valor residual. Y en el tema de las propiedades de inversión, porque recuerden que contablemente las propiedades de inversión no se deprecian, pero fiscalmente sí. El problema o la inquietud que a veces surge es, bueno, si no se deprecian estas propiedades de inversión contablemente no se deprecian, pero fiscalmente sí tengo la opción de depreciarla y me dice que la vida útil depende de la vida útil contable y si contablemente no se deprecia, ¿qué hago? Pues por ahí hay conceptos hay varios conceptos de la administración tributaria donde lo que ha dicho la administración es que usted puede tener un activo en las mismas condiciones que no sea propiedad de inversión, sino propiedad planta y equipo, entonces que puede utilizar el mismo tratamiento. O hay otros que han optado por el límite fiscal del artículo 137, ¿sí? Entonces, pues eso es, por estas diferentes situaciones, puedo tener diferencias entre lo contable y lo fiscal, diferencias que me van a generar impuesto diferido. Sabemos que muchas compañías pueden tener demasiados activos, o sea, demasiadas propiedad, planta, equipo, activos fijos. Y a estos activos yo tengo que tener el anexo para mirar por qué puedo tener diferencia, porque eso me va a generar impuesto diferido, ¿sí? Para efectos contables y fiscales. Igualmente yo creo que lo tienen recientemente porque la adopción no lleva tampoco muchos años. Acá, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en propiedad, planta y equipo? Pues la definición, que la tengo en el artículo 60, que son que no los enajene dentro del activo fijo, dentro del curso normal de los negocios, que se pueden clasificar en propiedades de inversión contable y fiscalmente, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión o activos corrientes, no corrientes, perdón, mantenidos para la venta, y los marcos técnicos normativos contables que tenemos la NIC 16, la 40 y la NIF 5, la sesión 14, 16 y 17 en I para pymes. Entonces ahí pueden encontrar a materia de consulta todas las diferencias que puedo tener.
En propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión, la norma fiscal, el artículo 669, me dice que el precio de adquisición incluye aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja, razón por la cual cuando yo tengo un activo fijo real productivo que voy a solicitar como descuento tributario, pues no tengo diferencia entre lo contable y lo fiscal, porque pues bajo la norma contable tampoco se maneja como mayor valor, no se maneja como mayor valor del activo, sino porque pues no es porque es recuperable, lo voy a recuperar vía descuento. Los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté en disposiciones de uso, a la mayor valor de ese costo. Las mejoras por reparaciones mayores o inspecciones que deben ser capitalizadas de acuerdo con la técnica contable, menos la depreciación acumulada. Recordemos que los costos de desmantelamiento y retiro de elementos no hacen parte del costo fiscal del activo. Entonces tendré diferencia entre lo contable y lo fiscal. En activos no corrientes mantenidos para la venta, el artículo 69 raya 1 me dice que el costo fiscal debe corresponder al remanente del activo antes de su reclasificación. O sea, cuánto valía ese activo antes de que yo lo reclasificara de o propiedad, planta y equipo, o propiedades de inversión a activo fijo mantenido para la venta. El precio de adquisición igual incluye en su reconocimiento inicial, pues los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables, los costos atribuibles a la medición inicial, cualquier deducción que haya sido realizada para fines del impuesto sobre la renta y pues lo más importante es que tengan en cuenta que una vez yo reclasifico ese activo, esa propiedad, planta de equipo, propiedad de inversión, activos fijos mantenidos para la venta, no los puedo depreciar fiscalmente tampoco. Tenerlo en cuenta. En cuanto ¿qué me dice la norma fiscal? Que cuando de conformidad con la técnica contable se exija la capitalización de costos o gastos por préstamos, se deben tener en cuenta las reglas de subcapitalización y diferencia en cambio. Que las mediciones posteriores que yo haga de la propiedad, planta y equipo o propiedades de inversión no tendrán efectos fiscales. Que para efectos fiscales debo seguir la depreciación siguiendo el artículo 128 del estatuto. Que las propiedades de inversión que contablemente se midan a valor razonable, para efectos fiscales las voy a medir a costo. Aquí también tenemos o nos aplicaría el concepto del artículo, del reajuste al artículo 70, porque pues para efectos fiscales es un activo fijo y también yo puedo hacer el reajuste fiscales en la misma forma como les explicaba para efectos de las acciones. Y ya dijimos, el deterioro de activos no tiene reconocimiento fiscal. En bienes depreciables, ¿qué tenemos? Entonces, la base de depreciación es la diferencia entre el costo fiscal. En bienes depreciables, la base de depreciación. Entonces, la base de depreciación es la diferencia entre el costo fiscal y el valor residual. Esa es la base sobre la cual yo voy a solicitar depreciación. Los bienes usados, la vida útil proyectada más la transcurrida no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos. O sea, me toca tenerla en cuenta. La vida útil y el valor residual y el método de depreciación. El valor residual, la vida útil y el método de depreciación se determinará de acuerdo con la técnica contable. Entonces tengo que mirar qué dice mi política de activos para efectos de determinar cuál es el método de depreciación que voy a utilizar, cuál es la vida útil y cuál es el valor razonable, el valor residual, perdón, porque tengo que trasladarlo a para los activos adquiridos a partir del 1 de enero de 2017, 17, debo trasladar el mismo tratamiento contable al fiscal. Para los activos adquiridos antes del 1 de enero de 2017, pues los métodos son línea recta, reducción de saldos u otro que haya sido previamente autorizado por la administración tributaria. La vida útil de los activos desde el punto de vista fiscal, pues las tenemos en el decreto 1625 de 2016, ahorita les vamos a presentar por régimen de transición.
La tasa de depreciación fiscal anual estará limitada según el tipo de activo, de acuerdo con el artículo 137 que vamos a ver más adelante. La depreciación fiscal pues va a tener unas limitaciones que se podrá deducir cantidades razonables por depreciación causada por el desgaste de bienes usados en el negocio o actividad productora de renta, siempre y cuando se hayan prestado servicios durante el año. O sea, si yo tengo un activo que no utilizo, pues la depreciación, a excepción de lo que se vivió y el concepto que salió en la época de pandemia, pues si actualmente yo no lo estoy utilizando, pues no me generaría deducción fiscal. Tengo que tener en cuenta también el tema de la depreciación acelerada, que este es un beneficio fiscal donde me dice que yo puedo aumentar las alícuotas de depreciación determinadas en el artículo 137 en un 25% si el bien se utiliza diariamente por 16 horas y proporcional por fracciones superiores, siempre y cuando esto sea demostrable. Entonces, yo tengo que mirar en mis activos y si necesito por allá costos, deducciones, si tengo posibilidad o si yo puedo, tengo ese tipo de activos que podría usarlos como planeación fiscal en este año, ¿sí? En el año fiscal y pues es el tema de la depreciación acelerada, que es aumentar esa alícuota, pero el activo debe trabajar diariamente por más de 16 horas. Y lo que me dice la norma es que, pues obviamente, si yo tengo un edificio que está todo el tiempo ahí y así esté funcionando las 24 horas, pues a esa no le aplica la depreciación acelerada. Hay un tema que tengo que tener presente y es que me dice la norma que si yo, el activo no me está prestando servicios, pues que no me procede la deducción. Sin embargo, el mismo artículo 137 me dice que las deducciones por depreciaciones no deducibles porque exceden los límites establecidos en el año periodo gravable, generan una diferencia que será deducible en el periodo siguiente, en periodos siguientes al terminar la vida útil del activo. O sea, ya se terminó la vida útil, pero puedo solicitar ese exceso que me salió, esa diferencia que me salió por tasas o por límites, una vez ya el activo se encuentra totalmente depreciado, o sea, al final de los años en que no lo utilicé. Bueno, entonces aquí hay un tema importante para que lo tengamos en cuenta, es que a partir del 1 de enero de 2017, la norma me fijó unas tasas de depreciación anual, ¿sí? Y me dice que esas tasas de depreciación anual, pues básicamente revisando esta tablita, las diferencias significativas se me están presentando pues en las construcciones y edificaciones, básicamente en el equipo médico científico y en temas de equipos de computación. O sea, tengo otras diferencias, pero con relación a lo que yo manejaba antes de 2016 fueron como las más significativas, los que cambiaron significativamente. Entonces, ¿qué pasa? Fiscalmente me habla de una tasa anual y para efectos contables me dice que es el tiempo que yo estime que me va a durar el activo. Entonces, normalmente para efectos contables, lo que yo tengo son años. ¿En cuántos años estimo voy a depreciar el activo? Pero fiscalmente, la norma me habla es de una tasa. Entonces, ¿qué nosotros hicimos para efectos de practicidad y para efectos de nuestros papeles de trabajo? Pues hacer una homologación de tasas a años. Entonces, ¿qué significa? Que una construcción que me dice la norma fiscal que la tasa anual es del 2.22%, pues equivale a 45 años, porque acá me sirve para compararlo con la vida útil que yo estimé para efectos contables. Entonces, esta es una homologación de tasas a años para activos adquiridos a partir de 2017. Y hasta el 31 de diciembre de 2016 sí tenía años, utilizaba el decreto, pues el decreto de depreciación de los activos fijos que fue incorporado al DUR, que es el 1625, y me hablaba del año. Acá donde yo les decía, ejemplo en el caso de los edificios. De los edificios hasta 2016, por eso las diferencias,
pues se depreciaban a 20 años. Artica, según la tasa de depreciación anual que me fijó el decreto, pues van a ser 45, o sea, me aumentó, me duplicó el tiempo, más de 5, ¿qué? De 20 me pasó a 45, este era lo que decía el equipo médico científico que estaba pues a 10 años, me bajó a 8 y el equipo de computación que estaba relativamente en 5, pues este está igual. Aquí hay un tema para también, para tenerlo presente y es ¿qué pasa? Mostramos un ejercicio donde como me toca seguir el tratamiento contable que yo maneje, entonces, unos inmuebles que yo tengo, cuyos contablemente digo que que el tiempo en que yo espero depreciarlo son 60 años, equivale a una tasa de depreciación del 1.6%. Y cuando reviso la norma fiscal, me dice que el límite, en el caso de los inmuebles, el límite fiscal debe ser 45 años, que equivale al 2.22%. ¿Qué significa? ¿Qué tratamiento le debo dar fiscalmente a ese activo? Pues la contable, ¿sí? Porque contablemente dije que la tasa de depreciación era que eran 60 años, que equivale a una tasa del 1.67, pero el límite mínimo fiscal es 2, me toca irme con el contable, es decir, 60 años. Pero si por el contrario, lo que yo tengo son, contablemente yo determiné que ese inmueble iba a ser depreciable a 40 años, significa que la tasa de depreciación era el 2.5, pero el límite fiscal son 45. Entonces acá, si me apliqué el límite, yo no puedo aplicar la norma contable, sino me toca seguir el límite fiscal del 137, o sea, depreciarlo a 45 años. Es el mismo ejercicio con el equipo de computación. En resumen, ¿qué pasa? Que si la vida útil contable es mayor al límite fiscal del 137, me voy por la contable. Y si la vida útil contable es menor al límite fiscal del artículo 137, me voy con el límite contable, con el límite fiscal, perdón. En resumidas cuentas, eso es lo que pasa, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y sea práctico. Acá tenemos un ejercicio también de base de depreciación donde tenemos un precio de venta según factura, que es igual, si uno se da cuenta que fuera un bien de capital, entonces pues no tiene IVA ni contable ni fiscalmente. Los costos de entrega serán mayor valor del activo. Los costos de instalación igualmente, tanto contable como fiscal. Los costos de desmantelamiento, que es un mayor valor del costo fiscal, no aplican del costo contable, perdón, no aplican para efectos fiscales, y el ajuste por revaluación, pues aplica contable, pero no fiscal, al menos que yo, pues para depreciación, ¿no? Y tengo que restar el valor residual. Entonces me toca mirar en mi política NIT cómo determiné que iba a determinar ese valor residual, si es un porcentaje, si es un valor o cómo se determinó, porque también voy a tener en la base de depreciación. Es cierto que yo puedo para fines tributarios declarar un inmueble, ejemplo, por el valor del avalúo catastral, ejemplo, pero entonces lo que yo hago es un ajuste a ese valor, pero eso es para efectos del valor patrimonial y no para efectos de determinar la base de depreciación, la depreciación. Aquí tenemos el caso de los activos de menor cuantía. La norma fiscal sigue existiendo y me dice que los activos que se adquieran en el año cuyo costo no exceda de 500 VT, año 2022, es de 1.900.200 pesos, que usted lo puede depreciar en una sola cuota. La norma fiscal no le dice que mandarlo al gasto, le dice es que depreciarlo. ¿Qué significa? Que usted contabiliza el activo contra una cuenta por pagar y puede manejar la depreciación acumulada al crédito contra un débito por depreciación, no que lo lleve al gasto. Sin embargo, la norma, pues hay mucha gente que lo que ha hecho es darle el tratamiento igual para fines contables, para no tener diferencias, pero pues será ya
un tema de política que deberán revisar qué es lo que dice, pero para efectos fiscales sí tienen que tener en cuenta eso, porque una cosa es que yo haya determinado que un activo no es activo cuando supera un límite y otro que no siga siendo activo. En este caso, lo que me dice la norma fiscal es que sigue siendo activo, pero que lo puedo depreciar en una sola cuota. Acá tenemos un caso también para efectos de cuando usted declara para la venta de que la venta de un inmueble cuando utiliza el costo como el avalúo catastral como costo fiscal. Entonces, para esto está aplicando a partir del 1 de enero de 2017. ¿Y qué me dice? Cuando en el momento de la asignación de un inmueble se toma el costo fiscal, el avalúo se resta el costo fiscal de las depreciaciones que han sido utilizadas para fines fiscales. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un activo que tuvo un precio de venta que era el valor comercial de 85, el avalúo catastral del año anterior fue 71. Tengo una depreciación acumulada de 12,600. El costo fiscal, ¿qué va a ser? Entonces, el costo fiscal va a ser los 71 menos los 12, o sea, los 58. Este va a ser el costo sobre el cual voy a determinar la utilidad en la venta. O sea, para efectos de la utilidad, voy a tomar el precio de venta de los 85 menos los 58. O sea, no es solamente que yo tome el avalúo del año anterior, no. Si ese activo fue objeto de depreciación, tengo que restarle la depreciación para efectos de disminuir el costo fiscal. Y ese es el que llevó la declaración de renta. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Eso es para efecto de determinar el costo. ¿Y cuál es el tratamiento de la utilidad que me va a generar esa operación? Lo que ya utilicé como depreciación acumulada, en este caso, los 12,620, que se determinaron, que se solicitaron como depreciación acumulada, los tengo que manejar como una recuperación en la declaración de renta y quedarán grabadas a la tarifa general, es decir, al 35%. Y el excedente que me dé sí será ganancia ocasional si el activo se tuvo por más de 2 años, que para el año gravable 2022 va a ser el 10%. Entonces, para que tengan en cuenta eso, o sea, adicional, o sea, cuando yo utilizo el avalúo catastral tiene dos incidencias. Uno, en el costo, la depreciación que yo haya solicitado. Uno, en el costo fiscal que voy a imputar. Y dos, en la determinación de la utilidad que voy a generar, que una parte se me puede ir como renta líquida y otra por ganancia ocasional. Igual, acá le dejamos un concepto que sigue vigente, que aunque no estamos de acuerdo, porque pues eso no dice la norma fiscal, eso no dice las sentencias del Consejo de Estado, me dice que este concepto de la DIAN, que es de abril del 2021, que cuando usted vaya a utilizar el avalúo como costo fiscal, debe haberlo imputado o declarado por el avalúo en la declaración de renta del año anterior. Pero pues eso será para un tema de discusión con la administración tributaria, porque pues un concepto no puede no exceder las facultades de la norma. Entonces, pero igual está vigente y a los que no les gusta las peleas con la administración tributaria y están pensando en que van a vender el activo, pues aprovechen y lo declaran por ese valor. Obsolescencia, la obsolescencia de activos depreciables. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma fiscal? Precisamente el artículo 129, que la pérdida por el deterioro de valor o el desuso o falta de adaptación de un bien a su función propia, yo la puedo solicitar como obsolescencia de activos. Cuando más la inutilidad que pueda preverse como resultado de un cambio en las condiciones o circunstancias físicas o económicas del activo. La necesidad de abandono por inadecuado antes de la terminación de la vida útil probable. Los activos obsoletos podrán depreciarse en el momento en que se determine la obsolescencia. Si hoy, 2022, yo determiné que tengo un activo obsoleto, pues de una vez en el año 2022 dejo las pruebas como soporte fiscal y lo solicito como depreciación por obsolescencia.
Y pues obvio, dijimos que debe dejar justificada con un concepto profesional porque el activo ya está obsoleto. Deducción por pérdidas de activos fijos. Entonces, son deducibles las pérdidas sufridas durante el año, periodo gravable, concernientes a bienes usados en el negocio o actividad productora de renta por fuerza mayor justificada. O sea, se perdió el activo, ¿m? Y tengo la justificación. Esa pérdida de ese activo yo la puedo solicitar como deducción. ¿Cuál es el valor de la pérdida? Cuando se trate de bienes depreciados, es el neto que resulte entre el costo de adquisición más las mejoras, menos las depreciaciones acumuladas o amortizaciones a la fecha en que yo determine la obsolescencia. Ese es el valor que voy a manejar o que voy a imputar en la declaración de renta como deducción por pérdida de activos fijos. Y tengo en cuenta que si esa pérdida se origina por reajustes fiscales y saneamientos, no procede fiscalmente, ¿no? Que la pérdida también se disminuye en el valor de las compensaciones por seguros cuando la indemnización se recibe dentro del mismo año o periodo gravable, ¿sí? O sea, pues si me lo están restituyendo la indemnización, pues no tengo derecho a la pérdida. ¿Qué me dice? Cuando el valor total de la pérdida de los bienes o parte de ella no pueda deducirse en el año en que sufra por carencia o insuficiencia de otras rentas, el saldo igualmente podrá deducirlo en los 5 periodos gravables siguientes. O sea, si determiné hoy, la tomo hoy, pero si no me da, para que no me dé otra pérdida, pues la puedo hacer en los 5 periodos gravables siguientes. Entramos a contratos de arrendamiento financiero. Entonces, a partir del 1 de enero de 2017, tenemos el arrendamiento financiero o leasing financiero, que es aquel contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo. ¿Sí? Eso se considera un leasing financiero o un arrendamiento financiero o un leasing financiero. Y un arrendamiento operativo es todo aquello que no es financiero o leasing, no es arrendamiento financiero o leasing financiero. Y fiscalmente lo que pago por el arrendamiento es lo que llevo como gasto por deducción. ¿Sí? Ahí no tengo problema fiscalmente. En los contratos de arrendamiento financiero, que la norma es muy parecida entre lo contable y lo fiscal, entonces, ¿qué me dice? Que para que sea arrendamiento financiero, ese contrato de adquisición financiera del activo puede reunir una o varias de las siguientes características. ¿Y cuáles son? Entonces, la primera es que al final del contrato, que yo haya terminado el contrato, se transfiera la propiedad del activo al arrendatario. ¿Sí? Si me lo transfiere, puede considerarse como un leasing financiero para efectos fiscales. La opción de compra. La opción de compra es que el activo es un valor inferior al valor comercial en el momento de la compra. Entonces, cuando a mí me transfieren la opción de compra, que es cuando se termina el contrato, si lo hice anticipada, ese valor por el cual me lo están restituyendo es inferior al valor comercial. Eso también es uno de los requisitos en los cuales se puede considerar que la adquisición es un arrendamiento financiero. El plazo. ¿Qué me dice la norma en cuanto al plazo? Que cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. ¿Qué significa eso? Que la vida económica del activo es la vida en que yo espero utilizar el activo. ¿Sí? Si yo aspiro a utilizarlo 10 años, pero bueno, la norma dice, no, es que ese son 20 años, pues no, es la vida económica de ese activo, la vida en que yo como arrendatario, aspiro que me va a servir el activo. El valor presente de los pagos es igual o mayor al valor comercial del activo, objeto del contrato, obvio. Al inicio del contrato, el arrendatario reconoce un activo y un pasivo. ¿Sí? Entonces,
Al momento de la celebración del contrato, deberá reconocer un activo por el arrendamiento financiero por el valor de los cánones de arrendamiento que contempla la opción de compra y el valor residual de garantía se aplica y el valor registrado en el activo por ser amortizado depreciable si se registra como activo, pues obviamente le aplican las normas de amortización o depreciación del artículo 137 del Estatuto Tributario. ¿Qué tenemos también? Los contratos de arrendamiento operativo que bajo NIF 16 para Grupo 1 se deben reconocer como activo. Entonces, el arrendatario reconoce un gasto deducible, la totalidad de los cánones de arrendamiento, ya lo vimos. Contablemente, ¿qué pasa? Que cualquier cosa que sea arrendamiento debe ser reconocida como un derecho de uso y se reconoce como un activo y un pasivo desde su inicio, excepto aquellos arrendamientos que tienen una duración muy corta, 2 meses, 6 meses, hasta un año, o que el valor es mínimo, o sea, un valor que no es material, pues no se justifica ni necesariamente yo no lo debo contabilizar como activo y pasivo. Bueno, activos intangibles e inversiones amortizables. Entonces, igual, estos activos tengo que tener en cuenta que puede estar se pueden incluir o se deben incluir entre los renglones 40 de activos intangibles, perdón, o 43 de otros activos, dependiendo del activo que estemos evaluando. En los activos intangibles por crédito mercantil que yo adquirí hasta 2016 por la norma de transición, se amortizaban según las normas vigentes en el momento en que se generó ese crédito mercantil. Y los saldos pendientes por amortizar al 1 de enero de 2017 se amortizaban durante 5 periodos grabables siguientes por línea recta en iguales proporciones. ¿Qué pasa? Que esto estuvo vigente hasta el año grabable 2021. Si ustedes tienen en sus estados financieros, en su declaración de renta, este tipo de activos intangibles que no han amortizado, no los pueden ya trasladar, que no lo hicieron por olvido o por cualquier otro motivo, no los pueden trasladar al año grabable 2022. ¿Por qué no? Por crédito mercantil debería hasta 5 periodos y ya se acabaron en el 2021. Esto es más bien para que lo tengan en cuenta y chequeen que no estén en esas condiciones, que no tengan esos tipos de créditos mercantiles. Ahora, el costo fiscal de los intangibles a partir de enero de 2017, de acuerdo con el artículo 74 del estatuto, se clasifican dependiendo de la operación que los origine. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que depende. Si fue adquirido separadamente, si fue adquirido como parte de una combinación de negocios, si fue originados en subvenciones del Estado, si son originados en mejora de bienes objeto de arrendamiento operativo o si son formados internamente. Entonces, dependiendo de esa operación, va a tener el tratamiento fiscal así. Activos intangibles adquiridos separadamente. El costo fiscal me dice que es el precio de adquisición. Y cualquier otro costo atribuible a la preparación o puesta en marcha del activo para su uso previo. En estos casos, ¿qué tenemos como activos adquiridos separadamente? Ejemplos: compra de marcas, de lista de clientes, de patentes. ¿Cuál va a ser mi costo fiscal? El costo de adquisición, más cualquier otro costo adicional. En el caso de que debo tener en cuenta que este tipo de activos son deducibles las inversiones que de acuerdo con la técnica contable deban activarse y se miden al costo, el costo contable y fiscal va a ser el mismo. El método de amortización va a ser según la técnica contable y la alícuota anual no puede superar el 20% del costo fiscal, es decir, que me iría a durar 5 años. El excedente no deducible en el año o periodo gravable me generará una diferencia que será deducible en periodos siguientes al terminar la vida útil del activo. Y no son atribuibles
no son amortizables los intangibles adquiridos entre parte relacionada, entre operaciones surgidas en el territorio aduanero nacional y zonas francas con vinculados económicos del exterior. Si yo sí tengo este tipo de intangibles, pues no son amortizables para efectos fiscales. Los activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios. Se adquieren en una combinación de negocios en la que el contribuyente adquiere el control de uno o más negocios. ¿Sí? Ahí adquiere el activo intangible. En las fusiones, escisiones y compra de establecimientos de comercio, se reconoce la plusvalía por la diferencia entre el valor de enajenación o compra y el valor patrimonial neto de los activos identificables. ¿Sí? Ese irá a ser el valor del activo intangible. En la compra de acciones o cuotas de interés social no se originan activos intangibles, el valor de adquisición es el costo fiscal, o sea, ahí no hay intangibles cuando yo compro cuotas o partes de interés social. Ahí todo es costo fiscal de las acciones. Si entre los activos identificados existen activos intangibles formados, el costo fiscal será el atribuido en el contrato. Eso me toca revisar. ¿Qué más tenemos en cuenta acá del tratamiento? Entonces dice, en los activos adquiridos como parte de una combinación de negocios, son deducibles las inversiones que de acuerdo con la técnica contable yo llevo a activar. El método de amortización será el que yo utilice en la técnica contable siempre que la alícuota no sea superior al 20%. El excedente no es deducible en el año periodo gravable, sino será deducible en los periodos siguientes cuando termine la vida útil del activo. La plusvalía así determinada no es susceptible de ser amortizada. No son amortizables no son amortizables los de zona franca con vinculados del exterior, que ya los dijimos, y las operaciones con vinculados económicos del exterior. En activos originados en la mejora de bienes objeto de arrendamiento financiero, los costos originados en las mejoras a los bienes objetos de arrendamiento operativo hacen parte del costo fiscal. El costo fiscal corresponde pues a todos los costos devengados en el año o periodo gravable, siempre que los mismos no sean objeto de compensación por parte del arrendador. Entonces, todos esos costos que no me reembolse o no me compense el arrendador serán pues costos de mi activo y será considerado un activo intangible. Estos pues son deducibles las inversiones que de acuerdo con la técnica contable se deban activar, se mide al costo contable y fiscal, es igual, el método de amortización igual, de acuerdo con la técnica contable y no puede superar el 20% del costo fiscal actualmente. Me aplica lo mismo que lo que no pueda deducir en el año, pues al terminar la vida útil al terminar la vida útil del activo, pues igual los puedo solicitar como deducible. O sea, no se pierden este tipo de inversiones. Y los otros son los activos intangibles formados internamente, que el costo fiscal de estos activos generados internamente para los obligados a llevar contabilidad será de 0, igualmente para efectos fiscales. Ejemplos de esto tenemos la propiedad industrial, literaria, artística, científica, las marcas, el goodwill, los derechos de autor y las patentes de invención. Estos pero de los formados internamente, o sea, no aplica ni contable ni fiscal porque es de acuerdo con la técnica contable. En otras inversiones del artículo 74-1 del Estatuto Tributario, los gastos pagados por anticipado. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos ejemplos como las licencias de software. Las licencias de software, pues si yo lo que estoy haciendo es pagando una licencia del Office, pues esa licencia no es un activo intangible. Ese derecho a esa licencia, a usar esa licencia, pues irá a ser un gasto pagado por anticipado.
y se regirá por la norma del 74-1, igual los seguros, los arrendamientos, gastos pagados por anticipado. Los gastos de investigación y desarrollo e innovación se aplica cuando yo desarrollo software, entonces también como costo fiscal del artículo 74-1, los gastos de establecimiento realizados, los gastos de establecimiento realizados y de puesta en marcha de las operaciones se manejan como ese es el costo fiscal, la evaluación y explotación de recursos naturales no renovables. Acá, ¿qué tenemos en este tipo de inversiones? Que los gastos de investigación y desarrollo y los gastos de establecimiento, hay diferencias entre el tratamiento contable y fiscal, porque fiscalmente los tengo que activar de acuerdo con el artículo 74-1 del estatuto y contablemente lo debo manejar al PIG. En gastos de investigación, desarrollo e innovación, pues todo el costo fiscal estará constituido por todas las derogaciones asociadas al proyecto, salvo las adquisiciones de edificios y terrenos, pues la deducción inicial al momento de que se finalice el proyecto, sea o no exitoso por el tiempo que se espera obtener rentas, no puede superior al 20% anual. Se encuentran desde este concepto activos desarrollados como la elaboración de licencias de software para uso, la venta o derechos de explotación. Para el desarrollo del software, para la venta, será el costo en el momento en que pues sea enajenado. En gastos de establecimiento y puesta en marcha, pues los costos de inicio de las actividades, costos de aperturas, costos previos a la operación. De acuerdo con la norma fiscal, estos se deben capitalizar. De acuerdo con la norma fiscal, pues se van al contable, se van al gasto. La amortización se hará por el sistema de línea recta en iguales proporciones o a partir de la generación de renta, no puede superar el 20% el 20% anual. Los gastos pagados por anticipado se capitalizan de acuerdo con lo que diga la norma contable. El costo fiscal, pues los desembolsos efectuados, la amortización, cuando se realiza, pues cuando se percibe el servicio y pues ya los ejemplos que teníamos. En la norma de transición, en el artículo 290, ¿qué me dice la norma? Que los saldos pendientes por amortización que no tenían una regla especial en el momento de la transición, o sea, el 31 de diciembre de 2016, mínimo se deberían amortizar en 5 años, o sea, de este tipo de inversiones sí puedo tener. Y que igualmente la norma me decía, no puede ser inferior a 5 años, pueda que tenga, pueda que no, pero yo también las podía amortizar en un término inferior, siempre y cuando demostrara que por la naturaleza del activo o, o por la duración del negocio, pues el plazo era inferior.